Muy buenas a todos, hoy os voy a explicar la notación del cubo de Rubik. Bueno, como sabéis, el cubo de Rubik tiene 6 caras y cada cara se puede mover en sentido horario, siguiendo las agujas del reloj, y en sentido antihorario. Para describir estos movimientos utilizamos lo que se conoce como notación. Entonces, cada cara tiene asignada una letra. Por ejemplo, la cara superior del inglés up es la letra U, la cara inferior down en inglés, que es la letra D, la cara de la derecha R de right, la cara de la izquierda L de left, la cara frontal F de front y la cara trasera B de back. Una sola letra mayúscula implica mover la cara a la que corresponde esa letra en sentido horario. Por ejemplo, la R es mover la cara de R en sentido horario. Es así. Si nos cuesta visualizar en qué sentido es desde esta perspectiva, nos podemos poner en la parte frontal la cara que queremos girar, en ese caso la cara R, y vemos que el sentido horario es este, por lo tanto, así. Por ejemplo, en la cara inferior, si no sabemos en sentido horario si es para la izquierda o para la derecha, nos la ponemos en la parte frontal y tiene que girar así en sentido horario. Por lo tanto, la D es así. Para indicar el sentido antihorario se utiliza la prima, es decir, esto es R, sentido horario, esto es R', sentido antihorario, R'. En el caso de la L, ojo porque es al revés, la L es para abajo, L' para arriba. En el caso de la U, U', B, B', F, F' y D'. También podéis ver el movimiento una letra seguida del número 2. Esto es simplemente girar la misma capa dos veces. Por ejemplo, R2 sería 1 y 2. Esto es R2. ¿De acuerdo? Fijaros que es lo mismo R2 que R'2. R2 en sentido horario me deja el cubo en esta posición. Y R2' en sentido antihorario me deja el cubo en la misma posición. Por lo tanto, es indiferente que lo hagáis en sentido horario o antihorario. Hacéis como os vaya mejor y ya está. ¿Para qué sirve esta notación? Esta notación se utiliza para describir algoritmos. Un algoritmo no es más que una secuencia de movimientos. En el cubo pues hay muchos algoritmos que se pueden utilizar, por ejemplo, para intercambiar dos aristas o para hacer la cruz amarilla en la parte superior, para lo que sea. Por ejemplo, un algoritmo muy sencillo como ejemplo sería R, U, R', U', R, U, R', U'. Si aplicamos este algoritmo 6 veces seguidas, llevo 2, 3, 4, 5 y 6, se queda el cubo en la misma posición que estaba al principio. A este algoritmo se le llama el sexy move y se incluye en algoritmos más complejos. Por lo tanto, es un algoritmo que os servirá para el método de principiantes, pero para métodos avanzados también se utiliza mucho. Ahora voy a hacer una notación un poquito más avanzada, que es para las capas centrales. Por ejemplo, esta capa es la capa M. Este giro es M. Y este giro, que lo hago con este dedo, es M'. Evidentemente también existe M2. Para saber el sentido de la M, por ejemplo, si es horario o antihorario, os podéis fijar en la capa que tiene una letra más cercana a la M en el abecedario. Os voy a explicar esto. Por ejemplo, la capa M está entre la L y la R. La L es más próxima en el abecedario a la M. Por lo tanto, L es hacia abajo y L' hacia arriba, y la M, por lo tanto, sigue la misma dirección que la L. M y M'. Lo mismo pasa con la S. Está entre la B y la F, es más próxima a la F y por tanto sigue el sentido de la F. Esto es F, por lo tanto esto es S. Y lo mismo con la E, que está entre la U
y la D es más próximo a la D, por lo tanto sigue el mismo sentido que la D. Esto es D, por lo tanto esto es E y esto E'. Luego en algunos algoritmos se requiere mover dos capas juntas. Eso se describe con una letra minúscula o bien con una R seguida de, una letra mayúscula seguida de una W. Por ejemplo, R minúscula o RW, en lugar de mover solo la capa R, se mueve la R, la capa central. Se mueven dos capas. U minúscula, por ejemplo, sería así. U' minúscula sería así. 2U minúscula sería así. Y finalmente tenemos las rotaciones del cubo. Las rotaciones se describen con X, Y y Z minúsculas. Entonces, la X se mueve en la misma dirección que la capa R. R es hacia arriba, pues X es todo el cubo hacia arriba. ¿Vale? Eso quiere decir que esta capa que era la inferior pasa a ser la frontal y esta que era la frontal pasa a ser la superior. ¿Vale? Giro Y. La Y va en el mismo sentido que la U. Por lo tanto, la U gira así, Y significa girar todo el cubo así. Y' sería girar todo el cubo así. Y la Z va en la misma dirección que la F. Por lo tanto, la F gira así, la Z giramos todo el cubo así. Z'. También existe X2, que es girar el cubo pues dos veces. Y2 y Z2. En el 4×4 hay una pequeña diferencia. La RW significa igualmente dos capas, R white, desde la derecha, pero la R minúscula significa solo la segunda. En este caso esto es R minúscula prima, o R minúscula 2. En cubos grandes la notación cambia un poquito. Esto sigue siendo R'. Si vemos la R seguida de la W, significa igualmente dos capas. Y si vemos un 3RW, significa tres capas. Un 4RW. Lo mismo con la L, LW, 3LW, etc. Si vemos un 2R sin la W, significa mover la segunda capa desde la R, pero la segunda. Solo esa. Sería este movimiento. Lo mismo con un 3R, 4R, etc. Luego también podemos ver cosas como un 3RW2. ¿Qué significa esto? Pues el número de delante nos indica cuántas capas tenemos que mover. 3. Como es W, a partir de la R, y como es W, tengo que mover las 3. Y el número de detrás, el número 2, nos indica cuántas veces tenemos que mover estas capas. 2 veces, 1 y 2. Si en lugar de esto fuera, por ejemplo, 3R2, tendríamos que mover la tercera capa a partir de la R 2 veces, pero solo esta, porque no está la W. Eso sería 3R2. Y luego hay algunos cubos especiales, como el Pyraminx, que tienen una notación parecida. La U sigue siendo la capa superior, U', R sigue siendo la derecha, R' y L'. Pues hasta aquí la notación, espero que os haya servido y os haya gustado, y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarlo en los comentarios del vídeo y intentaré resolverosla. Y nos vemos en el próximo.